Amén. Amén. Bueno, en el estudio anterior, ¿cierto? Estuvimos viendo que Jesús no solamente dejaba que estuvieran cerca suyos varones, sino que también veíamos que él permitía, ¿cierto?, que las mujeres que no eran consideradas, ¿cierto?, en ese contexto, también formaran parte de aquellos que oían su palabra y que también lo veían obrar milagros, las dejaba participar, ¿cierto? Las dejaba oír, cosa que ellas en ese entonces no tenían ese privilegio, pero el Señor, ¿cierto?, que no se dejaba llevar por las cosas de los hombres, Él las considera, ¿cierto?, y las hace partícipes, ¿ya? Y veamos, ¿cierto?, hemos visto de continuo que nuestro Señor siempre ha tenido misericordia por aquellos que han sido despreciados. Y este no es el caso, no es la excepción lo que vamos a ver el día de hoy, porque Él tiene compasión de todos aquellos, ¿cierto?, que están dolidos de corazón, por todos aquellos que están afligidos, como bien decía Pedro. Así que les vamos a invitar, ¿cierto?, a que abran su Biblia. Ahora nos trasladamos a Mateo capítulo 12. ¿Ya? Mateo capítulo 12. Vamos a estar, bueno, esta sección completa ya abarca desde el verso 22 al 37. Pero, bueno, la vamos a leer completa. Pero la vamos a ver en lo posible el día de hoy hasta el verso 30, ¿ya? Para que tengan ahí una idea. Recordemos que estamos en el segundo viaje ya terrenal del ministerio de nuestro Señor, ¿cierto? Segundo viaje por Galilea, ¿ya? Y ahora estamos viendo aquí, vamos a ver ahora, que los fariseos acusan a Jesús de confederarse con Belcebú, ¿ya? Confederarse, o sea, unirse. Unirse, aliarse, obrar por medio del poder de Satanás, ¿ya? Amén. Bueno, ¿lo lee usted? Lo leo yo. Hasta el 30. Completo, hasta el 37. Hasta el 37. Sí, pero vamos a hoy día exhortar en lo posible hasta el verso 30. Entonces el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 22. Lleva por título, dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? Cuando puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? ¿Y entonces podrá saquear a su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque desde la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres,
de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Amén. Bueno, lo primero que estamos viendo, ¿cierto? Cuando Pedro leía acá en este texto, es que nos habla acerca de un hombre que estaba afligido, ¿cierto? Un hombre que tenía varios problemas, ¿ya? La escritura nos va narrando acá en el versículo 22 que estaba endemoniado, ciego y mudo. O sea, no tenía nada el hombre. ¿Ya? Entonces Él tenía todas. vemos que este hombre tenía varios problemas, ¿ya? Pero lo cierto, y que también vemos acá corroborado por la escritura, y que hemos visto, ¿cierto?, obrar a Jesús en varias ocasiones ya hasta este punto, que Él lo sana, ¿ya? Y obviamente este no fue el único milagro de sanación. Él había curado a centenares, y a muchos, al igual que este hombre, que habían tenido más de alguna aflicción, ¿ya? Para Él no había problema, ¿ya? Entonces, el Señor Jesús nuevamente con esta sanidad vuelve a demostrar, pero en una sola acción, que Él tiene el control absoluto, tanto, ¿cierto?, de lo físico, del mundo físico, aquí demostrado enfocándose en el tema de la enfermedad, y también sobre el mundo espiritual, ¿cierto? Porque aquí estamos viendo que lo libera también de demonios, ¿ya? Entonces aquí vemos a un Jesús que tiene poder absoluto sobre todas estas cosas, lo físico y lo espiritual, ¿ya? Indudablemente Él poseía poder. Podía curar todo tipo de enfermedad, podía expulsar todo tipo de demonios e incluso cantidades. No había límite en cantidad de demonios que el Señor pudiera expulsar, como lo vamos a ver más adelante, ¿cierto?, con el endemoniado gadareno. Tenía una legión, ¿ya? Entonces, tenía poder, e incluso lo vimos, ¿cierto?, cuando resucita al hijo de la viuda de Naín, que trae, ¿cierto?, ese joven ya estaba muerto, pero lo trae del mundo, ¿cierto?, lo trae, estaba muerto y lo trae nuevamente a la vida, ¿ya? Entonces, ya estamos viendo a un Jesús que obviamente sus milagros nadie los puede refutar, eran totalmente evidentes, sus poderes ya no podían ser cuestionados, ¿ya? Y ahora vemos acá que delante de los propios ojos, porque veíamos que en la narración aparecen los fariseos, aparece la multitud, y delante de todos estos, el Señor hace este milagro. Delante de sus propios ojos tenían a este hombre, que nos va narrando la escritura, que estaba endemoniado, que era ciego y también estaba mudo, ¿ya?, que había sido oprimido por estas grandes aflicciones, pero ahora estaba totalmente libre. Ya estaba libre, ¿cierto? El Señor Jesús lo había libertado de los demonios, ¿cierto? O del demonio, ¿ya? Ya no era un endemoniado, ¿ya? Ahora estaba con una mente y un espíritu sano, ¿ya? Y también veía, y nos dice acá, que hablaba. Después de haber venido con esa aflicción, él ahora era totalmente diferente. Y ellos lo vieron ahí. Este era un milagro fuera de toda duda, nadie lo podía cuestionar. Jesús tenía poder, y en eso nadie podía decir algo, no podía decir lo contrario, ¿ya? Pero, porque hay un pero, a pesar, ¿cierto?, de que él obraba y hacía estos milagros que nadie podía hacer, solamente Dios podía hacer, y que todo esto apuntaba a él como el Mesías, ¿cierto?, aquel que había sido prometido, que había sido anunciado por los profetas, que incluso los profetas habían dicho que cuando llegara el Mesías, estas señales iban a apuntar que ya estaba acá. Y Jesús lo estaba haciendo, como él también, volviendo a reiterar, cuando Juan el Bautista también tenía dudas, y el Señor empieza a hacer los milagros, ¿cierto?, que los profetas habían anunciado que el Mesías iba a ser cuando llegara. Y Jesús lo hace ahí, frente a toda la multitud también, y les dice a los discípulos de Juan, lo que vieron, vayan y díganlo. Nada de lo que hizo estaba fuera de lo que era la voluntad del Padre. Nada estaba fuera de lo que ya había sido anunciado. Él vino a cumplir, ¿cierto? Pero en la mayoría de las personas, ¿cierto?, a pesar de todo esto, se mantenían ambivalentes, ¿cierto?, en cuanto a la deidad de Jesús y de acuerdo a la fuente de su poder. Sabían que esos milagros no los hacía cualquiera. Sabían que podía que fuera el Mesías, ¿ya? Pero también, obviamente, y como lo hemos visto, ellos esperaban a otro Mesías. Ellos tenían otra idea. Ellos descansaban en otra idea, ¿ya? Que viniera con una fanfarria real, que viniera con poder militar, pero, ¿cierto?, en lugar de vestiduras reales, en lugar de un personaje que se sentara en un trono con una autoridad plena, ¿cierto? Así como, por ejemplo, o sea, diciendo con una autoridad, podríamos tomar el ejemplo de César,
¿ya? Jesús no vino de esa forma. Él no vino de esa forma. Cuando Él se manifiesta, ¿cierto? No aparece con trompeta, no aparece con espada, ni con caballo, ni con carro, ni con ningún ejército poderoso. Sino que, ¿cómo aparece? Aparece como un hombre lleno de compasión, que se acerca a los gentiles, que toma en consideración a las mujeres, ¿cierto? Que lo vemos lleno de dulzura, que lo vemos lleno de humildad, ¿ya? Y que obviamente no venía con un ejército que quizá, no sé, quizá en el ejército de César estaban los mejores guerreros, ¿ya? Pero aquí lo estaban siguiendo 12 que no eran, por así decirlo, quizás nadie lo hubiera clasificado para algo, no tenían el mejor currículum, pero eran estos 12, ¿cierto?, que lo estaban siguiendo, no había una multitud, ¿cierto? Y lo vemos que la multitud que sí lo sigue era unas personas, ¿cierto?, de las cuales no tenía una lealtad hacia él. Vemos más adelante, ¿cierto?, que empiezan a vacilar y después le dan la espalda, ¿ya? Entonces, con la lealtad de ellos, aunque fueran una multitud, difícilmente Jesús podía contar. Era un personaje totalmente diferente al que ellos tenían en mente, ¿ya? Pero recordemos, ¿cierto?, que esto no está fuera de la escritura, ¿ya? Porque sí se nos habla, ¿cierto?, acerca de la llegada del Mesías, ¿cierto?, que iba a llegar en gloria, que cuando llegara iba a derrotar a los enemigos, ¿cierto?, de Israel, e iba a liberar al pueblo, y eso obviamente era algo que les emocionaba, pero el tema es que también se nos hablaba de un Mesías sufriente, también se nos hablaba de un Mesías que iba a ser así, ¿ya? Que iba a dar libertad a los cautivos, y así, también se nos hablaba. Entonces ellos en parte fueron selectivos en cuanto, ¿cierto?, a las predicciones del Mesías que aparecen en el Antiguo Testamento. Descansaron en una y la otra no la tomaron en cuenta, ¿ya? Ahora, es claro decir, ¿cierto?, lo hemos estado viendo, que los escribas y los fariseos ya han estado siguiendo a Jesús, ya han estado siguiéndole los pasos, ¿ya?, durante un buen tiempo. Y ellos obviamente ya se habían convencido de que Jesús era un enemigo para ellos, ¿ya? Hasta tal punto, hermano, que el texto paralelo en Marcos nos habla de que ellos ya estaban confabulando, se estaban asociando con los herodianos. Recordemos, ¿cierto?, cuando veíamos al principio de esta serie de estudios, que hablábamos de los herodianos, que eran los simpatizantes de Herodes, ¿ya? Ellos estaban todos, avalaban al poderío de Roma, de Herodes y todo eso. Y los fariseos eran totalmente contrarios a ellos, se oponían al yugo de Roma. Pero aquí vemos, ¿cierto?, que ambos, que tenían en mente a Jesús como su enemigo, se unen, aunque eran opuestos en pensamiento, en ideas, ¿ya? Pero estos archienemigos empiezan a unir fuerzas, ¿cierto?, para poder levantarse en contra de Jesús, ¿ya? Entonces aquí ya vamos viendo que la oposición ya se empieza a levantar y se empieza a tornar totalmente hostil hacia Jesús. Ya no solamente se van a mostrar escépticos, ya no solamente se van a mostrar resentidos, sino que vamos a ver que van a empezar a jugar realmente sucio, ¿ya? Ahora, por lo que leía Pedro, ¿cierto?, veíamos que Jesús hace este milagro y, tomando el contexto, yo les decía que estaban los fariseos ahí y también multitud de gente, ¿ya? Ellos estaban ahí en este momento cuando Jesús realiza este milagro de sanidad. Obviamente ellos habían visto muchos milagros más, lo venían siguiendo a Jesús, ya muchos de los que venían ahí del Sermón del Monte, que bajan con él, ¿cierto?, y se encuentran con la ocasión de la ayuda de Naín, ¿cierto?, cuando resucita, sana, ¿cierto?, levanta de los muertos a su hijo que estaba muerto, o cuando sana, ¿cierto?, a este siervo del centurión, y así van siguiendo a Jesús. Entonces habían visto muchos milagros, pero lo que nos narra acá el texto de Mateo 12, del verso 22 en adelante, es que con este milagro en especial ellos quedan atónitos. Quedan atónitos, quedan estupefactos, quedan como fuera de sí, y empiezan a preguntarse, ¿será este aquel hijo de David? ¿Ya? Y obviamente esta pregunta deja al descubierto el hecho de que ellos reconocían que tales milagros que Jesús hacía no lo hacía cualquiera, sino que eran posibles señales mesiánicas. Empiezan a preguntarse. Entonces, recordemos obviamente que cuando hablan acerca del hijo de David,
este era uno de los muchos títulos bíblicos, ¿cierto?, para referirse al Mesías. Entonces, lo que ellos estaban diciendo acá, lo que ellos estaban preguntando, es que si Jesús era aquel hijo de David que había sido prometido, ¿cierto?, si era realmente el Mesías que había sido anunciado. Eso es lo que ellos estaban preguntando al decir, ¿será aquel hijo de David? Al ver este milagro. Pero vemos aquí en el texto que a algunos de los que estaban aquí presentes no les cayó en gracia esta pregunta. No les cayó en gracia que algunos empezaran a tener la esperanza de que, oh, mira el milagro, o sea, obviamente no lo puede hacer cualquiera. ¿Ya? Este puede que sea el Mesías. O sea, mira lo que está haciendo. Pero a algunos de los que estaban ahí no le cayó en gracia. Le da prácticamente pánico, entran como en una sensación alérgica con esta pregunta. ¿Ya? ¿Y quiénes son estos? Los fariseos. Ellos son los que reaccionan con lo que estaba diciendo la gente. ¿Ya? ¿Por qué? Recordemos que ellos ya habían estado siendo enfrentados, confrontados por Jesús. ¿Ya? Cuando estábamos viendo la bienaventuranza, recordemos que Jesús estaba hablando acerca de los súbditos del reino, de aquellos que son de Dios, diferenciándolos de aquellos que parece que fueran, pero realmente no lo son. ¿Ya? Y obviamente ahí vemos un contraste claro en la forma en que se dirigían, ¿cierto?, los religiosos de aquellos que realmente son de Dios, que son transformados desde el interior. Los otros solamente son algo externo. Entonces Jesús habló constantemente de aquellos que son hipócritas. ¿Recordemos eso? Cuando hablaba de los hipócritas, estos que eran actores en escena, ¿cierto?, que veían la oportunidad, tenían listo el escenario y era el momento, ¿cierto?, para hacer lucir su mejor acción, su mejor actuación. ¿Ya? Jesús ya lo había venido confrontando, ¿ya? Entonces, para ellos, imagínense, no tiene que haber sido fácil. No tenía que haber sido fácil. No pudieron tolerar esta idea de que este hombre, que los denunciaba como hipócritas y que aún más se oponía constantemente al sistema humano de las tradiciones, que ellos, ¿cierto?, eran las que tenían más alto que la misma palabra de Dios, ¿ya?, pudiera ser el profetizado, pudiera ser el tan anhelado, ¿cierto?, Mesías, libertador de Israel. No pudieron soportar esta idea, ¿ya? Entonces, solamente tenían una alternativa. Como no soportaban a Jesús, tenían solamente una alternativa. ¿Por qué? Porque obviamente el poder de Jesús era indiscutible, era totalmente sobrenatural. También sabían que habían solamente dos únicas fuentes de poder, una de Dios y la otra de Satanás. Pero puesto que ellos se negaban a reconocer que Jesús venía de parte de Dios, entonces les quedaba solamente una opción. Si el poder podía venir de Dios o de Satanás, y ellos no reconocían que Jesús fuera el Mesías, que no reconocían que fuera el enviado de Dios, entonces les quedaba la otra opción, ¿no? Y se vieron obligados, ¿cierto?, a deducir que Jesús era un agente de Satanás. Y es por eso que vemos acá en el verso 24 que ellos empiezan a decir, dicen, al oír lo que dice el versículo anterior, oh, ¿será este aquel hijo de David? Dice el 24, que al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Ya? Entonces, ellos empiezan, ¿cierto?, ante esta pregunta de la gente, que esta como esperanza que se estaba levantando, podríamos decirlo, de manera totalmente opuesta. ¿Ya? Y manifiestan, ¿cierto?, este como tipo de envenenamiento de mente, ¿ya?, a través de las palabras que empiezan a decir, que van en contra de Jesús, y le dicen que es totalmente opuesto a lo que ellos pensaban, que el que estaba ahí obrando no era el hijo de David, no era un enviado de Dios, no era un siervo de Dios, sino que se trataba, ¿cierto?, de un siervo de Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿ya? Ahora algunos podrán decir, yo sé que mis hermanos saben quién es Belcebú, a quién, ¿cierto?, porque lo hemos visto en los estudios, pero aquí obviamente llega todo tipo de personas que quizás no saben, ¿ya? Bueno, Belcebú, ¿cierto?, ese nombre así probablemente fue derivado, ¿cierto?, de el dios pagano, ¿cierto?, que aparece en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 2, ¿ya?, que es Baal-Zebub, Baal-Zebub, ¿ya?,
Entonces, lo más probable es que Belcebú, que aparece aquí en el texto de Mateo 12, es, ¿cierto?, un derivado de ese dios pagano, ¿ya? El significado del nombre de ese dios pagano, que es Baal-Zebub, ¿ya? Dice aquí Pablo Hoff que significa Baal el príncipe, ¿ya? Pero la Biblia, palabra clave, dice que también significa Señor de la vida, ¿ya? Señor de la vida, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con este nombre? ¿Cierto? Porque si bien fue un derivado desde el Antiguo Testamento, tomado de acá, ¿cierto? Vemos que, y se nos dice también, varios estudiosos hablan, de que los judíos, ¿cierto?, toman este nombre y hacen como un juego de palabras, ¿ya? Entonces, cambian el Baal Zebub por el Bel Zebub, ¿ya? Pero obviamente en el original se escribe de otra forma, para dejarlo claro, ¿ya? Y ya le cambia el significado, al hacer este juego de palabras, cambia el significado. Ya no es Baal el príncipe o el señor de la vida, como estuvimos viendo algunos significados, ¿ya? Sino que lo cambian y ahora significa el señor de las moscas, para que tengamos ahí un poquito de idea más o menos de lo que estamos hablando acá. Y obviamente será un título despreciativo aplicado a Satanás, príncipe de los demonios, ¿ya? Ese es como un dato fuera, para que tengamos ahí en consideración. Ahora, el texto paralelo en Marcos nos dice que algunos de los escribas de Jerusalén, recordemos que aquí estamos en Galilea, como les decía al principio, este es el segundo viaje de Jesús por Galilea, ¿ya? Pero se nos narra, ¿cierto?, en el texto paralelo en Marcos, que algunos de los escribas de Jerusalén vinieron y se unieron a los fariseos, ¿ya?, en acusar a Jesús de que echaba fuera, ¿cierto?, los demonios por el poder de Belcebú. Eso sale en Marcos 3:22, por si lo quiere anotar ahí, ¿ya? Y con respecto a esto, el escritor aquí, Pablo Hoff, nos dice: pareciera que los escribas de la provincia de Galilea pidieron la ayuda de los doctores de la ley procedentes de Jerusalén para contrarrestar la influencia de Jesús en la región. ¿Ya? Dice, eso es lo que nos dice aquí el comentarista. Pareciera, ¿cierto? Una idea como de unir fuerza, ¿ya? O sea, no solamente Galilea, sino que esto ya fue informado, esto ya pasó, ¿cierto? Y se trata de alguna forma, como dice ahí, contrarrestar la influencia de Jesús ya en la región. Entonces, esto ya se está escapando de las manos, ¿ya? Bueno, el versículo 25 nos va narrando, ¿cierto? Bueno, y hemos visto que es la multitud la que empieza a razonar, ¿cierto? A deducir que a través de este milagro, ¿cierto? Se dan cuenta y a preguntarse, ¿será, ¿cierto?, este el Mesías? Y vemos, ¿cierto?, a los fariseos que dicen, no, están totalmente equivocados. Él no es el hijo de David, sino que es un siervo de Belcebú, ¿ya? Pero estaban hablando allá, podríamos tomarlo así, ¿ya? Porque el verso 25 nos dice que sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿ya? Entonces, podríamos deducir que a pesar de que ellos estaban hablando a la multitud allá donde quizás Jesús no podía oírlos, vemos acá que él conocía igualmente sus pensamientos. Y ya lo hemos visto, ¿cierto? En varias ocasiones que Jesús conoce los pensamientos. En la casa de Simón el fariseo vemos un ejemplo, cuando él no manifiesta, ¿cierto?, este juicio que hace hacia la mujer y hacia mismo Jesús por dejar que esta mujer pecadora tocara sus pies, ¿ya? Pero Jesús le responde igualmente esa idea que tenía en su corazón, en su mente, ¿cierto?, este Simón el fariseo, y aquí nuevamente vemos que él conocía los pensamientos de estos hombres. Ellos estaban tratando de envenenar a la gente. Ellos no creían que él era, ¿cierto?, el que anunciaba ser. Y no solamente anunciaba de labios, sino que sus obras testificaban de quién era él, ¿ya? Pero aunque ellos no los vemos acá en el texto, ¿cierto?, enfrentando o confrontando a Jesús, ¿cierto?, cara a cara, con estas acusaciones que estaban hablando, que eran totalmente graves, Jesús sí lo enfrenta, ¿ya? Aunque ellos no lo hicieron, Jesús sí lo hace, sí los enfrenta, ¿cierto? Y directamente le hace ver, ¿cierto?, que su
acusación era totalmente absurda, era prejuiciosa y era totalmente rebelde, porque él se toma muy en serio esta acusación y la refuta, ¿cierto? Con 3 argumentos, que obviamente en cada argumento nos vamos a ir viendo que se contrasta totalmente, ¿cierto? El reino de Dios con el reino de las tinieblas. Se recalca totalmente el antagonismo, un antagonismo irreconciliable entre el reino de Dios, ¿cierto? Y el reino de Satanás. La luz no se mezcla, no. ¿Ya? Entonces, lo primero que vemos acá es que Jesús, ¿cierto?, les demuestra, ¿ya?, que esta acusación era absurda. Y lo hace de acuerdo a algo que es como lógico, ¿ya? Donde vemos, ¿cierto?, en el versículo 24, que ellos acusan a Jesús, ¿cierto?, acerca de que echa los demonios fuera, ¿cierto?, por este príncipe de los demonios, o sea, haciendo alusión a Satanás. Y Jesús les dice en el verso 25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo va a permanecer su reino? Es algo lógico, ¿cierto? Es innegable, ¿cierto?, que un reino que se divide contra sí mismo va a ser asolado por la destrucción. Es obvio, ¿cierto?, que si una ciudad también o una casa también pasa lo mismo, resulta dividida, también hoy es claro de que no va a permanecer, ¿ya? Y aplicado, ¿cierto?, al mundo espiritual, ¿cierto? Por ejemplo, acá cuando habla acerca de Satanás, el principio totalmente es claro también, ¿ya? Porque si Satanás echa fuera a Satanás, está hablando de una división contra sí mismo, está peleando contra sí mismo, y si esto acontece, entonces, ¿cómo va a permanecer su reino? Es algo que es absurdo, no es algo lógico, ¿ya? Obviamente no tenían cómo responder a esa pregunta. Ahora, es cierto, hemos visto, ¿cierto?, a través de la escritura, que fuera de la Trinidad, Satanás es el ser más inteligente en existencia. Fuera de la Trinidad, fuera de Dios, es el más inteligente en existencia, ¿ya? Y obviamente no va a estar asignando sus fuerzas para pelear contra sí mismo y destruir a sí mismo su plan o su propio programa. No lo va a hacer, porque no es tonto. Sí ha manifestado que es malo, se muestra que es malo, ¿cierto? Pero no es tonto, es inteligente. Y obviamente no va a destruir su reino, ¿cierto? Tiene un programa que llevar a cabo, no es tonto, ¿ya? Dice aquí un comentario, un diablo puede ceder y dar lugar a otro, pero la finalidad no es cualquiera, sino que dice aquí que es para obtener más ventaja. O sea que hay uno, ¿cierto? Podríamos tomar aquí un demonio, pero va a salir porque el otro tiene más poder. O sea, pero la idea no es porque sea, no sé, se estén oponiendo, sino que es para poder ganar más ventaja. No sé si se entiende, ¿ya? En esta sociedad, ¿ya? Son el mismo grupo, tener más ventaja, ¿ya? Pero no de pelear uno con otro en ese sentido, ¿ya? Entonces, tomando esto en consideración, es absurdo, ¿cierto?, acusar a Jesús de echar fuera demonios por el poder del príncipe de los demonios. Porque Satanás no va a echar afuera a Satanás. No lo va a hacer, ¿ya? Su reino no está dividido. También es cierto que el diablo es destructivo por naturaleza. Y que a menudo, ¿cierto?, esa destrucción lleva a autodestrucción. De hecho, eso mismo lo va a llevar, ¿cierto?, a cuando tenga que ser lanzado, ¿cierto?, ya el castigo final de él. Él mismo se aparta, ¿cierto? Él es el engañador, el enemigo, ¿cierto? Él se levanta, el adversario, ¿ya? Y eso mismo que en lo cual él se convirtió, porque Dios no lo creó así, en lo que él se convirtió, lo va a llevar, ¿cierto?, a la caída. Y así también todos aquellos que lo siguen, ¿ya? Porque la Escritura nos va marcando de que Él es el padre del odio y la mentira. Y donde obviamente tales cosas gobiernan, siempre va a haber confusión y siempre va a haber incoherencia, ¿ya? Nunca va a haber una armonía verdadera dentro de estos seres que son perversos, ¿cierto? No va a ocurrir, ¿ya? Porque así como Dios es un Dios de orden y de armonía,
Satanás es el señor del desorden y del caos, aunque quiera o no quiera hacerlo. Ahora, también es cierto que aunque Satanás es brillante, es inteligente, es poderoso porque tiene poder, ¿cierto? Y también es capaz de moverse de un lugar a otro, y según parece, ¿cierto?, con velocidad instantánea, como tomando el ejemplo de la tentación en el desierto de Jesús. Podríamos tomar ese punto, ¿cierto?, que puede moverse con una velocidad instantánea, ¿ya? Pero a pesar de todo eso, tenemos que enfatizar de que Él no es omnisciente, Él no conoce nuestros pensamientos, Él no es omnipotente, Él no tiene todo el poder, tiene poder, pero no es todopoderoso, ¿ya? Y tampoco es omnipresente. Estas son cosas que únicamente le pertenecen a Dios, por lo cual Él se engaña a sí mismo, ¿cierto? En gran manera, es como irónico, el que busca engañar se está engañando a sí mismo, ¿cierto? Especialmente al creer que puede dominar a Dios e incluso tener la idea en su mente de usurpar su trono o su reino, ¿ya? Entonces, ahí vamos viendo algunas características para que podamos entender, hermano, de lo que estamos hablando. Ahora, bien clara en la escritura, ¿cierto? Dejándonos el hecho de que Él es muy inteligente. Es tan inteligente, hermano, de que 2 Corintios 11:14 nos habla de que Él incluso se disfraza como un ángel de luz. Y en ese papel, Él fácilmente podría fingir que está echando fuera un demonio, ¿cierto? Para dar una cierta idea, ¿ya? Pero obviamente eso ya ha venido pasando, ¿cierto? A lo largo de la historia con diferentes, cuando hacen tipos de exorcismo o estas sectas, ¿cierto? Donde se hacen estas falsas sanaciones, están estos falsos sanadores y todas estas cosas por el estilo, ¿ya? Porque Él permite estas cosas, ¿cierto? Para poder engañar, como decíamos. Él es engañador. Y si es posible engañar, incluso trata de engañar a los escogidos, ¿no? Dice la escritura. De tonto no tiene nada. De tonto no tiene nada. Es astuto, es brillante, como les decía, tiene poder, pero obviamente en él, ¿cierto? No hay verdad. Él es padre de mentira, es destructor por naturaleza, ¿ya? Entonces, sí, a pesar de todo esto, hermano, a pesar de que estuvimos viendo que puede haber un desorden en su reino porque donde él está, ¿cierto? Es caos y todas esas cosas, a pesar de los límites que él pueda tener como criatura, ¿cierto? Y de toda esta idea tomando que quizás pueden hacer exorcismos falsos o que puede haber un desorden demoníaco, él por ninguna manera no es tonto, es inteligente, ¿ya? No va a echar, él mismo no se va a echar fuera. Su reino no está dividido contra sí mismo, ¿ya? Quizás no hay armonía en su reino, quizás no hay confianza, no hay lealtad en su reino, pero él no va a tolerar desobediencia. Eso no quiere decir que él permita la desobediencia, ¿ya? No, y tampoco, o división, ¿ya? Entonces, tomando eso, lo que estuvimos hablando en consideración, vemos que era totalmente absurdo acusar a Jesús de echar fuera a los demonios por el poder del príncipe de los demonios, o sea, Satanás, ¿ya? Ahí vemos el primer punto. El segundo punto, ya, Jesús demuestra, ¿cierto?, que la acusación que están haciendo los fariseos también estaba cargada de prejuicios. Y obviamente esto revelaba, ¿cierto?, este sesgo corrupto y malvado que ellos tenían en sus corazones hacia él. Por ejemplo, en el verso 27, él les dice, o sea, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Él basa, ¿cierto?, esta pregunta de acuerdo a estas afirmaciones que ellos estaban haciendo, y que obviamente eran totalmente equivocadas, acerca de que él obraba por el poder de Satanás. Pero Jesús le dice, y si eso fuera cierto, entonces, ¿por qué no echan fuera a los demonios a sus hijos? Recordemos que cuando se habla de hijos, a menudo se toma como un epíteto, ¿cierto?, para hablar acerca de los discípulos o los seguidores de. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento decía hijo de los profetas, aquellos que eran, ¿cierto?, ahí estaban en los profetas, ¿ya? Y bueno, y así. Entonces, lo que en el tiempo de Jesús, hermano, y bueno, venía de mucho antes, pero también vemos en el libro de los Hechos,
¿ya? Un ejemplo totalmente claro de que en Éfeso, ¿cierto? Habían exorcistas ambulantes. Y lo voy a invitar a Hechos para que leamos, ¿cierto? Hechos 19 aparece esto. En Hechos 19, del verso 11 en adelante voy a leer. Dice así, Hechos 19 del verso 11 en adelante. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ahí aparecen en escena, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Verso 14, y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Verso 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Bueno, ahí vemos, ¿cierto?, a estos que aparecen en escena, ya, teniendo ahí un ejemplo claro en la Escritura de que habían exorcistas. Se usaba el exorcismo, ¿ya? Y aquí habían, en Éfeso, exorcistas ambulantes, ¿ya? Y bueno, se hacía esto. Entonces, había personajes que trataban de echar fuera demonios, ¿ya? Ahora, con respecto a esto, nos dice un comentarista, dice, los exorcistas judíos operaban de una manera convencional, por medio de hierbas y fórmulas mágicas. Es probable que los resultados eran totalmente insignificantes. Pero para él, echar fuera demonios, como en todas las cosas, Jesús era original y su método demasiado eficaz. Su poder, manifestado a todos, fue su ofensa. Entonces, ahí podemos entender un poco, ¿cierto?, de que ellos usaban este tipo de fórmulas mágicas, quizás tomaban el nombre de Jesús como una fórmula mágica, así como para poder, os conjuro, como decía ahí, en el nombre de Jesús que predica Pablo, ¿ya? O sea, a Pablo conozco y a Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Ya? Entonces vemos que trataban, ¿cierto?, de usar esto como una fórmula mágica, un nombre mágico, ¿cierto?, en el cual eran expulsados los demonios, porque veían que Dios obraba, como nos marcaba el verso 11, era Dios obrando a través de Pablo, era totalmente poder de Dios, ¿ya? Pero estos hombres, al ver eso, pensaban que el nombre era como una fórmula mágica, ¿ya? Pero como veíamos ahí en el comentario, o sea, no solamente es como un ejemplo, porque decía ahí que los judíos operaban, ¿cierto?, por medio de hierbas y fórmulas mágicas, ¿ya? Pero Jesús era totalmente lo opuesto a él. Entonces, a través de esto, como sí habían ciertos judíos, habían personajes que trataban de expulsar demonios, Jesús toma eso, ¿ya? Y les señala a estos líderes, ¿cierto?, de que estaban siendo prejuiciosos con él. Y Jesús señala, ¿cierto?, este prejuicio extremo, ¿cierto?, de los fariseos, demostrando que ellos aprobaban el exorcismo intentado por los hijos de su propio sistema religioso. ¿Ya? Cuando ellos, ¿cierto?, intentaban hacer esto, ellos nunca iban a decir que era algo impío o que era una obra satánica, ¿ya? Pero como Jesús estaba echando fuera demonios, y no solamente estaba echando fuera un demonio, sino que cualquier tipo de demonio, e incluso cantidad de demonios, y que curaba todo tipo de enfermedades, pero lo acusan, y lo hace de manera eficaz, como decía ahí el comentarista. Los demás quizás lo hacían, y obviamente tenían que volver a tratar con sus rituales o sus cosas, porque las cosas que hacían eran totalmente insignificantes, lo más seguro. Pero el poder de Jesús, obviamente, era evidente a todos. Quedaban libres inmediatamente, como en el texto que estamos viendo acá en Mateo 12. ¿Ya? Este hombre quedó totalmente libre, quedó totalmente sano. ¿Ya? Entonces, pero ellos lo acusan
de ser aliado con el diablo. Mm. Entonces, no lo rechazan, obviamente todo esto que están haciendo era porque lo rechazaban. Lo cuestionaban, pero era porque lo rechazaban. No lo rechazaban por falta de evidencia, sino porque estaban endurecidos contra él. No andaban en busca de la verdad, sino que estaban buscando de cierta forma una manera de poder justificar su propia maldad, ¿cierto? Y de destruir a cualquiera que intentara descubrir esta maldad, que lograra dejar en evidencia esta maldad, que sacara, ¿cierto?, lo que estaba oculto en las tinieblas, lo trajera a la luz. Eso es lo que ellos estaban ahí tratando de evitar, ¿ya? Así que ahí vemos, ¿cierto?, la segunda, con la segunda pregunta, lo que Jesús deja manifiesto, ¿ya? Que con esta, la acusación que ellos estaban haciendo era prejuiciosa. Ahora vamos con la tercera. Vemos que detrás de esta acusación de los fariseos, también vemos una rebeldía de ellos contra Dios. ¿Por qué? Porque con las preguntas anteriores, obviamente ellos no tuvieron nada que decir contra lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces, con esas preguntas que Jesús hace, con esas explicaciones lógicas, ¿ya? Obviamente ellos tienen que haberse dado cuenta, pero no querían aceptar, ¿ya? Jesús disipa toda duda, toda acusación ridícula queda totalmente en el piso, ¿ya? Acerca de que él obraba por el poder de Satanás. Toda esa idea con lo que Jesús dijo anteriormente se fuma, ¿ya? Entonces, por lo tanto, solamente queda una posibilidad restante. ¿Y cuál era esa posibilidad restante? Bueno, en un momento hablaba de que pueden haber dos fuentes de poder, o es de Dios o de Satanás, ¿cierto? Ellos dijeron de Satanás, porque no afirmaban que Jesús fuera de Dios. Pero Jesús ya dejó fuera esa idea, echó por tierra todas esas ideas que ellos tenían. Esa acusación fue echada por tierra, ¿ya? Entonces queda una posibilidad restante, y es que él echa fuera a los demonios, ¿cierto? Por el Espíritu de Dios, no por el espíritu del enemigo. Y él continúa diciendo en el verso 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Obviamente todos los judíos que eran letrados, ¿cierto?, que eran religiosamente letrados, sabían que los profetas predijeron que tales señales iban a acompañar al Mesías, ¿cierto? También sabían que el Mesías iba a ser el Rey Supremo y Eterno de Israel. Lo sabían. Y de ahí es que se toma de que Jesús estuviera diciendo esto. Por tanto, si yo soy el Mesías, yo soy ese Rey venidero. Y si yo soy ese Rey que había de venir, ciertamente ha llegado este reino de Dios a vosotros. ¿Ya? Porque todos sus milagros eran una prueba de que el reino de Dios había comenzado a establecerse. Obviamente no a su plenitud, lo sabemos, porque los milagros de Jesús solamente eran un preludio, ¿cierto?, de lo que va a ser hecho cuando todo sea completo. Pero mientras tanto, el reino, ¿cierto?, se estaba llevando a cabo por medio del mismo Hijo de Dios. Hablando ahí en el contexto, y posteriormente, ¿cierto?, a su muerte, resurrección y ascensión, cuando ya los discípulos son revestidos de poder por medio del Espíritu Santo, ¿cierto?, Pentecostés, y ahí empieza a obrar por medio de su pueblo, por medio de su iglesia. Y sigue el reino de Dios. El reino de Dios, ¿cierto?, el gobierno de Dios en los corazones de aquellos que le pertenecen. De esta forma Dios está operando hoy en día, ¿cierto? Pero va a llegar el día cuando ya esto sea a plenitud. Pero esto que estaba ocurriendo ahora ya era un preludio de lo que va a acontecer. O sea, si ya estaba haciendo eso ahí, ¿cuánto más va a ser cuando todo esto sea cumplido? ¿Ya? Ahora, en el verso 29, vemos que Jesús, para dejar más claro todo esto, empieza a usar una ilustración. Empieza a hablar acerca de un ladrón que planea, ¿cierto?, entrar en la casa de un hombre fuerte, ¿ya? Y que saquea sus bienes mientras el mismo hombre fuerte está ahí. ¿Por qué? Porque el ladrón sabe que si primero no mata a este hombre fuerte, no va a tener ninguna posibilidad de éxito, ¿ya? Entonces Jesús, al manifestar, al dar esta ilustración, él está explicando
claramente que él tiene toda autoridad sobre Satanás, porque aquel hombre fuerte que Jesús está haciendo alusión aquí es el enemigo. Dice MacArthur, el planteamiento de Jesús fue este: ¿no les he demostrado a ustedes y a todo Israel mi poder sobre Satanás y su reino de maldad, tinieblas y destrucción? ¿No les he demostrado más allá de toda duda que mi autoridad es superior a la de Satanás? ¿No he limpiado personas de todo tipo de enfermedad y las he liberado de toda clase de control y opresión demoníaca? ¿No he demostrado mi autoridad tanto sobre el pecado como sobre la muerte? ¿No he rescatado almas del infierno? ¿Quién pudo haber tenido tal poder y autoridad sino Dios mismo? ¿Quién sino Dios podría entrar en la misma casa de Satanás y con éxito atarlo y saquear sus bienes? Les he demostrado que puedo derrotar a Satanás y a una legión de sus huestes demoníacas a voluntad. ¿Cómo podría ser cualquier otro que no fuera el Mesías divino de ustedes? Buen planteamiento. Por eso lo quise leer textual. O sea, ya con todo lo que Jesús estaba haciendo, ¿cierto? Estaba más que demostrado. ¿Ya? Estaba más que demostrado. Entonces, él está insinuando a través de esto que él está manifestando acá, de que realmente él es el Mesías. Que él había venido, ¿cierto?, a destruir el reino de Satanás y a establecer el reino de Dios. Y obviamente, ¿cierto?, yo les decía que Satanás tiene poder. Y tiene poder. Pero cuando nace, ¿cierto?, el Hijo de Dios, cuando el Hijo de Dios se encarna, ¿cierto?, al nacer Jesús, ese poder de Satanás, todo su control se vio trastornado. Lo vemos, ¿cierto?, en el desierto, que Jesús sale airoso de la tentación. Y lo podemos ver en la resurrección, anulando totalmente el arma final de Satanás, que es la muerte. Trastornó todo, le trastornó todo. ¿Ya? Entonces, su ministerio, ¿cierto?, milagroso, es un proceso de ir atando a este hombre fuerte, Satanás, ¿cierto?, y despojándole de sus bienes, es decir, ¿cierto?, los cuerpos y las almas de los hombres. Porque Jesús es el único que puede poner en libertad a los cautivos del demonio. Solamente Él tiene todo el poder, solamente Él tiene toda la autoridad para hacer esto. ¿Ya? Dice aquí un comentarista, Barclay dice, el hecho de que he podido invadir el territorio de Satanás de una manera exitosa es prueba de que está atado y no tiene poder para resistir. O sea, ya Jesús invadió el territorio. ¿Ya? Y actualmente, como les decía, o sea, Satanás es poderoso todavía. Pero su poder es limitado, él no es todopoderoso. Y también Dios le pone límites en su actuar. No puede llegar y hacer y deshacer. Dios le pone límites, lo podemos ver en Job. ¿Ya? Entonces, y obviamente, claro, está claro, ¿cierto? Como hablábamos hace un momento, que si bien Dios es un Dios de orden, por ende, este es del desorden, del caos, de la destrucción, y por ende lo lleva a la autodestrucción, porque ya su destino está sellado. Y obviamente su tiempo es corto, así lo dice la Escritura, porque al final va a ser atado para siempre. Y obviamente ya no va a pervertir más la tierra. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 20 en adelante. ¿Ya? Entonces ya está vencido. En la cruz fue vencido. Fue totalmente trastornado todo lo que él tenía en mente cuando Jesús nace, ¿ya? Cuando él en su ministerio terrenal. Lo vemos en el Antiguo Testamento tratando de echar por tierra el plan de Dios, pero obviamente lo que Dios tiene en mente, ¿cierto? Nadie va a poder doblegar su mano, menos él. Tiene poder, pero no es todopoderoso, ¿ya? No tiene todo el poder. Tampoco es omnisciente, ni tampoco omnipresente. No, no es Dios, no es como Dios, aunque el engañador se quiera autoengañar y quiera ser como Dios, no lo va a hacer jamás, ¿ya? Y ya tiene su fecha de vencimiento, su tiempo es corto, ¿ya? Entonces, vemos aquí nuevamente
esta lucha terrible entre el reino de Dios y el reino del enemigo. Y esto no admite neutralidad. No hay aquí un punto medio. No lo hay. Y Jesús lo deja claro acá, lo deja claro a los fariseos. Ustedes me están acusando de que yo echo fuera a los demonios porque soy un siervo de Satanás. Pero no es así. Con todo lo que Jesús le dijo, todo eso quedó echado por tierra. Queda una opción. Yo soy de Dios. Yo soy el Mesías. ¿Ya? Y no hay terreno neutral aquí conmigo. En relación conmigo, le dice el Señor. El que no es conmigo, contra mí es. Si ustedes no son conmigo, contra mí son. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Nadie puede ser amigo de ambos partidos. Y tampoco indiferente de los dos. ¿Ya? Porque el no hacer nada con referencia a Jesús ya es ponerse del lado del enemigo. ¿Ya? Eso es lo que Jesús nos está diciendo acá. No es necesario oponerse a Jesús para estar contra Él, sino que solamente es necesario no estar con Él. No es necesario oponerse, sino que solo es necesario no estar con Él, ¿cierto? Para estar contra Él. ¿Ya? Porque aquel que no pertenece a Dios, y la Escritura es enfática en esto, aquel que no pertenece a Dios es automáticamente enemigo de Dios. Y aquel individuo que no es un hijo de Dios a través de Jesucristo, ¿cierto? Porque por medio de Él somos adoptados, por medio de Él fuimos hechos hijos suyos, hijos de Dios, ¿cierto? Fuimos adoptados y podemos ser llamados hijos de Dios por medio de Cristo. Si no se acepta esto, se está en rebeldía con Dios. Porque obviamente Dios ideó el plan, Dios lo llevó a cabo, Dios dio todo lo necesario para esta salvación. Y aquel que rechaza lo que Dios está poniéndonos ahí en bandeja, está rechazando. Y al rechazar, ya estoy tomando un camino, ¿cierto? Un camino de perdición. Porque obviamente Dios no quiere que nadie perezca, ¿ya? Pero no hay tregua en esto. Cuando yo entro, ¿cierto?, a ser parte del pueblo de Dios, soy automáticamente enemigo de Satanás. Pero si yo no pertenezco al reino de Dios, obviamente soy enemigo de Él. Aquí no hay término medio. Solamente existen dos relaciones posibles para con Jesucristo, ¿ya? Y por tanto para con Dios. Con Él o contra Él, ¿ya? Entonces, es tanto espiritual, ¿cierto?, como racionalmente imposible aceptar a Jesús solamente como un hombre amable, como un buen hombre, como, no sé, tantas cosas que se pueden decir, ¿ya? Porque solamente Dios tiene el derecho de reclamar para sí el honor y la autoridad que Jesús mismo reclamó para sí. Solo Dios tiene el poder total sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre los demonios, sobre Satanás y sobre la muerte. Que Jesús tanto reclamó y que incluso no solamente reclamó, sino que lo demostró. ¿Cierto? Entonces, bueno, el Señor es el que tiene toda la autoridad. Él es el que tiene todo el poder. Y Él es más fuerte que aquel hombre fuerte que se nos está lavando acá. Y lo demuestra. Tiene control sobre el mundo espiritual. Y sana y libera a este enemigo. No solamente control sobre el mundo espiritual, sino también sobre el material. Lo sana físicamente y también, ¿cierto?, expulsa a este demonio. Así que ahí estamos viendo, ¿cierto? Le damos gracias al Señor, ¿cierto?, por esta palabra. Porque cada vez nos vamos dando cuenta de quién es este Jesús. Que no es cualquier personaje, que no es alguien que muchas personas se acuerdan de él únicamente en Semana Santa, cuando se recuerda Semana Santa, que pobrecito, que los judíos esto. Pero no, todo esto estaba dentro del plan de Dios y es maravilloso ir conociendo quién es nuestro Señor. Y a medida que más los vamos conociendo, obviamente, como dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Cualquier cosa? No, la palabra de Dios. Y el que está con nosotros es más poderoso, todopoderoso. No solamente poderoso, es todopoderoso. Y Él es el único que tiene poder sobre todas las cosas. Y si Él está con nosotros, o sea,
que contra nosotros. Amén. 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 Bueno, pocas cosas que decir, ¿verdad? De este pasaje bíblico, pero a lo que sí queda claro es que como en, en estudios anteriores podemos ver a Jesús siendo Jesús, así de simple. Vemos cómo Él puede, ¿verdad? De una situación que es para el hombre terrible, complicado, eh, inalcanzable para poder solucionar cualquier tipo de enfermedad, más bien, ¿qué más puede hacer, verdad? Una persona con un familiar o con alguien que esté endemoniado, mudo, ¿verdad? Y ciego. Aparece Jesús, ¿verdad? Aparece Jesús, ¿verdad? Hace un milagro en forma de señal, ¿verdad? Para aquellos que están viendo, Cautivos. escuchando y preguntándose quién es Él. O sea, se preguntan ahí quién es Él. Pero la respuesta está a la vista. No es más allá, no es tan difícil, ¿verdad? Eh, saber que Cristo, ¿verdad? En su sencillez, ¿verdad? En su humildad, Él hace estos milagros para que eh, también la gente vea, ¿verdad? Que hay una, eh, un enemigo, hay, ¿verdad? Una fuerza que no conocen ustedes, ¿verdad? Que no conocen y que es muy poderosa, ¿ya? Tan poderosa que puede tomar el cuerpo humano creado por Dios, puede adueñarse de ese cuerpo, ¿verdad? Y puede hacer que ese cuerpo eh, pase a ser simplemente alguien despreciable, así de simple. Pero que no todo está perdido, no todo está perdido, está Jesús. Y él con estas señales, sin hablar, sin decir, yo estoy aquí. Yo aparezco en escena, ¿ya? Se cumple, se está cumpliendo, ¿verdad? Este plan de rescate, este plan, ¿verdad? De salvación, Amén. y está comenzando. Pero no solamente yo vengo a decirle, ¿verdad? O no vengo solamente a salvarlo a usted, sino que también vengo a que ustedes sepan que hay un enemigo muy fuerte, que hay un enemigo, ¿verdad? Que no le va a importar que sea usted chico, grande, poderoso, pobre, bonito, hermoso, ¿verdad? No le va a importar la condición en la que usted está. Ivana decía recién, y la escritura también lo dice, que él viene a, a destruir todo, incluso, ¿verdad? Por aquellos que son seguidores de Cristo, por aquellos que están siguiendo a Jesús, por aquellos, y tenemos un ejemplo claro, hermano, tenemos un ejemplo claro de sus propios discípulos, dentro de su propio círculo, ¿verdad? De discípulos, había una manzana podrida, ¿verdad? Entonces podemos ver que este Belcebú, este Satanás, este diablo, ¿verdad? No anda con cosas chicas. Aquí no anda con cosas que no, viene a destruir. Y Cristo lo está haciendo evidente. Mucha gente que no le gusta esta parte de la Biblia, no le gusta que haya un Satanás, no le gusta que de repente tengan que haber ciertas manifestaciones, ¿verdad? Eh, en el cuerpo humano, ¿verdad? Que son productos por estos demonios, que controlan, ¿verdad? A estos demonios. Eh, y, pero lamentablemente es así. Este ser viene a destruir y es muy inteligente, sabe por dónde meterse, sabe por dónde entrar, sabe cómo
hacer caer, sabe cómo tentar, sabe Claro, porque tú, no es omnisciente, pero no conoce nuestros pensamientos, pero sí está ahí constantemente observando, claro, analizando en qué cosa uno cae, cómo atacarte. Pues es astuto. claro. Entonces nos va mostrando, ¿verdad? Cristo cómo este ser maligno puede controlar y puede, ¿verdad? Controlar la mente del hombre, controlar sus pensamientos, controlar su creencia y su fe, de llegar a creer, ¿verdad? Que con el que está tratando es ¿verdad? Alguien que está haciendo mal por el poder de Belcebú. O sea, está utilizándolos, ¿verdad? A estos hombres, y aquí vemos que estos hombres son no son cualquier hombre, son doctores de la palabra, son eh, hombres que son estudiosos de las escrituras, los fariseos, ¿verdad? Dice la escritura ahí. Pero él los puede Aquí corromperlos. dice, 2 Corintios 4:4, dice, pues el Dios, con D minúscula, hablando de este enemigo, el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento, no de cualquiera, sino de los incrédulos, de aquellos que rechazan, ¿cierto? Para que no los ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Y ahí vemos que ellos rechazaron a Jesús y no ven más. Claro, hay un rechazo que claro, todo estos versículos, ¿verdad? Nos llevan al otro encabezado que tenemos también para el próximo martes, que se está preparando, ¿verdad? Algo que después Cristo en los versículos más adelante nos muestra, ¿verdad? Así es. Una preparación antes de entrar al otro encabezado el día martes, y el próximo martes le vamos a encontrar más sentido a todo esto que está acá, porque esto pasa en torno a algo, a un pecado, ¿verdad? Que es un pecado, ¿verdad? Condenable, o sea, es una falta muy grave, y ahí no hay vuelta atrás, ¿ya? Y en estos versículos, ¿verdad? Estamos viendo a estos fariseos, ¿verdad? Que están blasfemando ¿verdad? Contra Cristo. Están haciendo una acusación muy grave. ¿No? Están blasfemando contra Cristo, y no solo contra Cristo, sino que contra el poder que hizo este milagro en este hombre. Entonces, estos versículos son bien importantes para poder entender el próximo martes lo que viene a continuación, ¿verdad? Que es ese pecado imperdonable que habla la Escritura, ¿verdad? Y que eso es lo que vamos a ver el próximo martes. Así que podemos decir, ¿verdad? Confiadamente, que tenemos al más grande, al más poderoso, al superhéroe, ¿verdad? De nuestro lado, que es Jesucristo. Así es. El ¿verdad? Todopoderoso. El Todopoderoso. Autoridad. El que desenmascara, ¿verdad? A este ser delante de todos. Claro, y delante de él, ¿cierto? Los demonios tiemblan. ¿Saben quién es él? Y tiemblan, como dice, ¿cierto? ¿Saben Amén. quién es? Amén. Y este hombre, como decía nuestra pastora acá, este ser, ¿verdad? Este enemigo que tenemos nosotros es un usurpador, un adversario, calumniador y acusador. O sea, acusador es, calumniador también, que lo hemos visto y lo vemos en la escritura del Antiguo Testamento. Está ahí un párrafo bien bueno donde él va a acusar, va a calumniar delante de Dios y todo eso. Ese es el acusador que hay ahí. Entonces, Jesús con todo esto está dejando en evidencia, ¿cierto? Que lo que ellos estaban diciendo es totalmente absurdo, totalmente rebelde contra Dios, ¿cierto? Y totalmente prejuicioso, como decíamos. ¿Por qué? Absurdo, porque Satanás no va a echarse fuera a sí mismo. Es totalmente imposible, un ser totalmente inteligente después de la Trinidad, después de Dios, ¿cierto? Pero no va a andar haciendo esas cosas, ¿ya? Es astuto, eso sí, ¿ya? Pero no es todopoderoso, volviendo a decir. Entonces tiene límites donde puede obrar, ¿ya? Él no se maneja solo. No puede, cierto, tiene límites que Dios le pone. No puede pasar eso, ¿ya? Pero sí, Dios permite. Y hay veces que, obviamente,
Él hace sus cosas, ¿cierto? Pero obviamente tenemos que reconocer que es Dios con nosotros. Él es el que lo venció. Es Cristo el que lo ata. Es Cristo el que lo va atando. Es Cristo el que va sanando y le va dando libertad a aquellos que son cautivos de él. Es Él, es su nombre. Él es el que murió en la cruz. Él es el que venció, resucitó y está a la diestra del Padre. Y que hoy obra, ¿cierto?, a través de aquellos que son súbditos suyos. ¿Ya? Pero es Él, es su nombre, el que, por medio del cual, ¿cierto?, los hombres pueden ser salvos. No es como decía, hay que tener una relación con Él. Dios obra, ¿cierto? Dios usa. Pero obviamente es Dios obrando a través de Pablo, como lo vimos, ¿cierto? Y aquellos que no tienen una relación con Dios, aunque usen el nombre de cierta forma, muchos que lo quieren usar de manera mágica, ¿ya? No van a tener ningún tipo de resultado, más van a salir trasquilados, ¿cierto? Pero gloria a Dios, ¿cierto? Que Dios aún está llamando al arrepentimiento y que esta palabra, ¿cierto?, corra y sea glorificada, porque hay muchos, ¿cierto?, que tienen a Jesús como que aquel que perdió. Pero Jesús no perdió, sino que ganó en la cruz. ¿Ya? Aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto resucitó, la muerte no lo dejó él resucitó. ¿Ya? Y eso, obviamente, esperanza para todos aquellos que confían en él. Porque si él obró todas estas cosas, estando en su ministerio terrenal, ¿cuánto más está haciendo ahora que está a la diestra del Padre? ¿Y cuánto más hará cuando ya todo esto sea completo y estemos con él? Así es. Y él es el que está con nosotros. O sea, eso a mí me maravilla cada vez que estudio la palabra, porque me llega a mirar a Cristo. ¿Ya? Porque hay muchos que se enfocan en Satanás aquí, como que, ay, me llega a mirar a Cristo. Es más grande que Satanás. Es más grande que cualquiera. Aunque muchas veces lo ningunearon. Pero a través de la escritura, lo único que nos lleva a la escritura es a exaltarle. Y nos lleva nuevamente el Espíritu Santo, y nos dice que el Espíritu Santo siempre nos va a recordar a Cristo. Nos va a traer la palabra de Dios, ¿cierto? A nuestra mente, lo que Cristo dijo. Y eso es lo que es. Darle, enfocar, tener los ojos puestos en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que tiene todo poder, toda autoridad. Él es el que Juan dice que era el verbo, en el principio era con Dios, y que es Dios. Y que por medio de él todas las cosas fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el Hijo de Dios. Amén. Y él trastornó todo aquel que lo único que quería era destruir. Pero tiene fecha límite. Todavía tiene un poco de tiempo, pero su tiempo está con fecha de vencimiento. Amén. Amén. Y tener, ¿verdad?, la certeza y la seguridad, ¿verdad?, de que Jesús, aquel que comenzó la obra, ¿no?, Así es. en nuestras vidas, ¿verdad?, no la va a terminar antes, sino que la va a seguir hasta nuestros últimos días, dice, hasta últimos segundos de vida. Vamos a ser perfeccionados, ¿verdad?, por este Dios maravilloso. Así como nos va enseñando cada martes, nos va hablando, ¿verdad?, de las maravillas, ¿verdad?, que hizo, y de eso que todo no está en este libro. Faltan muchas cosas más, pero las que teníamos y las que necesitamos están aquí en este libro. Él hizo muchos milagros más, hizo muchas cosas más, pero son las que nosotros necesitamos, están aquí en este libro, donde nos habla, ¿verdad?, y nos advierte no solamente de cómo debemos vivir, de cómo tenemos que movernos, sino que también nos dice, hay algo más. Hay una fuerza que quiere destruirlos. Hay una fuerza que siempre va a estar atacándolos, ¿ya? No los quiere. Que no quiere que sean salvos. No los quiere, ¿verdad?, que sean destruidos. No los quiere salvos, los quiere derrotados. Y hay mucha gente pero lo disfraza de algo bueno. Lo hace... Claro, hay mucha gente que no le gusta este tema porque es que como que le da un poco de miedo toda esta cosa, ¿verdad? Pero hay que tener la confianza, hay que tener la certeza de que Jesús es el que lucha por nosotros. Y Él es el que venció. Y Él es el que venció. Y yo confío y tengo esa comunión que dice Joana, ¿verdad?, en Cristo. No va a haber por qué temer, esa confianza, esa fe en Cristo, que Él nos va
siempre hasta ayudando. Y lo hemos visto hasta ahora, hermano. Hemos visto cómo nuestras vidas, ¿verdad?, han sido cambiadas, cómo hemos sido transformados, cómo Él nos ayuda, Nos libertó. cómo Él, ¿verdad?, nos sigue, ¿verdad?, escuchando. Nosotros le hemos fallado y siempre nosotros decimos en nuestras oraciones y reconocemos delante que nosotros le fallamos, pero Él sigue siendo igual fiel. Entonces podemos ver ese amor que tiene para con sus hijos. Claro, y cuando Cristo salió a nuestro encuentro, quizás estábamos así, cegados, ¿cierto?, de entendimiento, o quizás lo rechazamos, ¿no? Y estábamos cegados, ¿cierto? No podíamos ver, ¿cierto?, a Cristo. Pero cuando Él salió a nuestro encuentro, ¿cierto?, ya las tinieblas retrocedieron, ¿cierto? Y porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y estábamos ciegos, estábamos mudos, podríamos decirlo de esa forma, con referencia a Dios, pero Él fue el que nos dio la vista. Y contemplándolo a Él, ¿cierto?, ahora podemos hablar. Porque realmente cuando el Señor obra en nuestra vida, hay gratitud en nosotros. Amén. Y ya habíamos visto, ¿cierto?, a una María de Magdala, María Magdalena, ¿cierto?, que la Escritura nos dice que ya Jesús había sacado de ella 7 demonios y esta era una mujer fiel a Él, estuvo con Él hasta el fin. Tenía mucha gratitud en su corazón, y así muchas mujeres también, y otros también, discípulos, tenían mucha gratitud hacia Él. Porque cuando Cristo sale a nuestro encuentro y nosotros realmente nos damos cuenta de las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida y que nadie más pudo hacer, ni siquiera nosotros, ni nadie, obviamente nadie quiere apartarse.